Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1057 Estoy dispuesto a emprender la misión de un gran avivamiento. El patio dimensional del dios de la destrucción. La tierra era verde, y allí vivían innumerables seres vivientes. Las plantas, los animales, los pájaros y los peces morían, crecían y envejecían a un ritmo visible. Las vicisitudes de la vida pasaron de generación en generación. Sin embargo, estas criaturas que envejecen rápidamente eran todas de rango 1. Nació como un ser santo. Es increíble. Un jugador de Asura Dao se agachó en un rincón del bosque y dijo seriamente: siempre hemos sido criaturas comunes y corrientes. Esta es la primera vez que nos volvemos trascendentes. Gran Pulpo, tenemos una misión seria para ti. En ese momento, un jugador de Dao of Asura miró al hermano Pulpo, que estaba estudiando los alrededores, con una expresión seria. ¿Qué? Al ver una cara tan seria, el pulpo gigante no pudo evitar ponerse serio. El jugador le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con voz profunda: como uno de los 13 dioses de la guerra del camino de Asura, finalmente descubrimos que podemos confiar en ti después de un período de pruebas. Hay una oportunidad frente a nosotros y estamos considerando dársela a usted. ¿Qué posibilidades? Asumir la responsabilidad de ser un guerrero del camino Asura y realizar el gran renacimiento de la antigua civilización budista. Llevar. El gran renacimiento de la antigua civilización budista. El pulpo gigante tembló al oír eso. Se sentía como si llevara un gran honor sobre sus hombros. El sistema budista, el dios de la creación, en estos días, había llegado a comprender cada vez más cuán antigua y grande era la civilización en la que se encontraba. De hecho, antes era un paleto. Ser acogido y tener una oportunidad tan grande ya era una gran fortuna, pero le dieron una misión tan importante. El hombre morirá por su amigo íntimo, y la mujer buscará a quien ama. De repente pensó en esa frase y sintió gloria y felicidad supremas. ¿Puedes hacerlo? Lo observaba una mirada sumamente seria y sincera. Informar, puedo hacerlo. El pulpo gigante se enderezó e inmediatamente saludó. La organización te eligió porque vieron que todavía estás caminando en el camino del 9º rango de fusionar el alma y el cuerpo. Es muy probable que nunca tengas la oportunidad de pasar al 9º rango en tu carrera. Vida. Aquí te daremos la oportunidad de convertirte completamente en una criatura y evolucionar hasta convertirte en una criatura viviente. Sal de este mundo. Para ser honesto, tu talento es valorado por los superiores. Tienes un talento muy poco común tanto en combate como en evolución. Eres un talento bastante bueno en ambos. Estás relativamente equilibrado y puedes asumir esta misión. Y tú, abandonarás tu propia raza y evolucionarás hasta convertirte en una criatura brutal, asesina y desalmada. Eres producto del dios de la destrucción y el culpable que destruye el mundo. ¿Puedes conservar tu corazón original? Puedo. El pulpo gigante estaba lleno de vitalidad. Anuncios de Put Future. El nivel 9, el alma y el cuerpo como uno, no pudo convertirse en una especie aquí. Sin embargo, los dioses de rango 8 todavía tenían sus propias almas. Sus almas podrían abandonar sus cuerpos, fusionarse con las criaturas de aquí y marcharse. Los superiores te brindarán todo su apoyo. Has actuado de manera sobresaliente. Un guerrero Asura Dao tenía una expresión seria en su rostro. Bajo el brillo de sus ojos entrecerrados, su rostro era claramente anguloso. A continuación, estarás encubierto aquí en el patio dimensional del dios de la destrucción. El camino de la especie que evolucionéis será sumamente difícil. Innumerables personas se burlarán de ti y recibirás muchos prejuicios y desdén. Nadie sabrá quién eres y nadie probará tu pasado. Este está destinado a ser un camino solitario y peligroso. Eventualmente alcanzarás la cima y te convertirás en una de las existencias más poderosas de nuestra civilización budista, el verdadero, el dios de la guerra Asura. Vivieron para matar, lucharon por sus creencias. Serás un Ashura. Eventualmente serás registrado y conocido por toda la civilización budista. También disfrutarás de la gloria de toda la raza y es posible que tus logros no sean más débiles que los de los dioses antiguos. Camarada Zhang Jianguo, ¿puede hacerlo? Sí, puedo. Había una llama inextinguible en los ojos del pulpo gigante, que se hacía cada vez más fuerte. Siempre había sido su sueño convertirse en una gran existencia, y una de las grandes existencias de la civilización budista ya había combinado sus dos sueños con sus creencias bajo la influencia de sus oídos y ojos. Los dioses de la guerra del camino Asura que los rodeaban de repente se quedaron en silencio.
Miraron al pulpo joven que estaba lleno de espíritu de lucha y vitalidad, y sintieron la necesidad de llorar. Hemos sido testigos de su historia. Ahora, por favor, escúchanos. Esta es una criatura antigua. A partir de hoy tendrás que aprender una habilidad especial. Al escuchar esto, la cara del pulpo gigante cambió por completo, como si se hubiera renovado. XT. Había estado aquí durante decenas de días. Aunque en realidad solo habían sido unos breves momentos, había pasado mucho tiempo en esta aterradora ruina antigua en el espacio-tiempo de alta dimensión, y había evolucionado en varias etapas. Como poderoso sexto enviado de patrulla, tuvo que aprender desde cero en este aspecto. Aunque no era muy poderoso, seguía las reglas. Walala. Un pequeño pulpo también flotaba en el océano azul, susurrando para sí mismo. Efectivamente, puede desarrollar su propia raza, esto también significa que puedo ser como el pequeño patrullero de antes, evolucionando mi propia raza de vida. Y luego modificando y avanzando continuamente, haremos deducciones en el sandbox aquí y perfeccionaremos nuestra propia civilización y raza. Llamó a los demás investigadores pequeños. De hecho, tenía esta calificación, porque la brecha entre los investigadores también era extremadamente grande. Ryus era conocido por su naturaleza fría y de sangre férrea. No le gustaba hablar ni sonreír. La garra del torrente de acero de la máquina estranguladora de estrellas utilizó su enorme cuerpo de hierro para modificar el acorazado mecánico. Alguna vez tuvo el aterrador poder de combate de estrangular y envolver un pequeño planeta con su cuerpo de pulpo de hierro, y tuvo el aterrador poder de aplastarlo vivo. Walala. El pequeño pulpo seguía flotando con expresión solemne. Tenemos que pagar un precio enorme para quedarnos aquí. Permanecer en el espacio-tiempo de alta dimensión durante mucho tiempo equivale a quemar nuestra esperanza de vida. El precio es demasiado alto, si nos quedamos aquí, no podremos vivir más que unos pocos años. La noticia ya se había difundido. Anuncios de Put Future. Había oído que podría haber una civilización antigua que había entrado en la corte de Quietus en la era anterior. Estaban muy familiarizados con la evolución de las razas vivientes desde el principio y, al mismo tiempo, eran muy buenos en los nuevos conocimientos sobre la evolución de la vida. Un hombre árbol. Un grupo de aterradores ENS. Los agudos ojos de Ryus escanearon atentamente los alrededores, en caso de que otras criaturas cambiaran sus expresiones y lo atacaran. La evolución de la vida es definitivamente un nuevo sistema de aprendizaje para nosotros. Tuvo que empezar de cero. Después de todo, nadie tenía el poder de la vida evolucionada antes, si la otra parte es realmente un anciano con antecedentes y un sistema de conocimiento maduro, tendrá demasiada ventaja. Somos existencias que no tenemos la misma línea de partida. La diferencia y el reingreso de una civilización antigua hicieron que el agua aquí fuera muy profunda. Pero ¿cómo podría no ser profundo? Este era un lugar inimaginable. No planeaba darse por vencido. Era el sexto inspector, un verdadero overlord prohibido en el universo. Para poder ocupar el sexto lugar entre más de 1000 inspectores y un rango 9 ordinario con una fundación Dao imperfecta, fue suficiente para demostrar su fuerza y fortaleza mental. Para seguir adelante, ya había renunciado a demasiado. Además, en el camino del cultivo, uno tenía que enfrentar montañas de dagas y mares de sangre, entonces, ¿cómo podría uno darse por vencido? Se dice que esos ENS son muy aterradores y dejarán una sombra profunda en la gente. Tengo que esconderme por un tiempo. Ahora, la otra parte merece plenamente ser el Señor Supremo. No lo sé, murmuró Ryus. Pero solo tienen la ventaja por los recuerdos antiguos que heredaron, aún quedaba un largo camino por recorrer, y no era imposible ponerse al día en el futuro. De todos modos, me he estado escondiendo todo este tiempo y esto sigue siendo agua de mar. Son solo árboles, así que no es posible que entren al agua, ¿verdad? Este es mi mundo y quiero evolucionar en el océano. Solo necesito ignorar todo lo demás. Lo pensó y decidió sumergirse en las profundidades del mar para seguir evolucionando su carrera. INBSP. Trago. De repente se hundió. Al sumergirse en las profundidades del mar, los alrededores se oscurecieron gradualmente, moviéndose hacia un azul profundo. Finalmente, el color del entorno se volvió oscuro, e incluso las especies que vio se redujeron. Quedó deshabitada. Aquí podemos seguir evolucionando nuestra carrera. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, vio un simple castillo de piedra negra en la tierra del oscuro y frío océano debajo del mar. Las palabras Castillo del Rey Cangrejo estaban escritas en caracteres chinos tradicionales. No pudo reconocerlos en absoluto.
Algunas criaturas extrañas deambulaban por el interior y había algunas mesas de comedor. Parecía ser un restaurante. Sin embargo, parecía darle a la gente una espeluznante sensación de muerte y corrupción. Fue un mal inimaginable. Si hubiera que describirlo, sería como si no fuera un estadio, sino un pozo negro. Bob Esponja, ¿estás listo? Una voz sencilla y baja vino desde el interior. Vamos a pescar medusas. Estoy listo. Estoy listo. Voces alegres vinieron de las profundidades del mar, dando a la gente una atmósfera juvenil y activa. Dos extraños Ents salieron y se abrazaron. Uno de ellos era una estrella de mar gigante hecha de innumerables árboles entrelazados, mientras que la otra era una esponja hecha de innumerables árboles entrelazados. Ambos sostenían un palo de madera y una pequeña red, y tenían una forma muy extraña. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Árboles? ¿Por qué están bajo el mar? Era como una escena extraña de una oscura historia de terror que podía poner la piel de gallina a la gente. Sin embargo, sucedió algo aún más aterrador. Señalaron a su propio grupo Octopus y gritaron emocionados. ¡Guau! Patrick Star, mira las medusas. Rius miró el extraño castillo negro. Dos criaturas estaban tomadas de la mano y corriendo hacia él. Quedó atónito por un momento y su rostro frío y sin emociones mostraba una pizca de inquietud. 1058 Una Rusia de aspecto desconcertado. Vaya. Muchos pulpos lindos y pequeños nadaban en el océano, sus elegantes y delicados tentáculos suaves flotaban con las olas. Jejeje. Este era el parque de las medusas. Patricio Estrella. El enorme bloque de esponja, que estaba enredado con enredaderas de árboles, sostenía una red de madera y soltaba una risa espeluznante. Ven y atrapa las medusas. Sintió que algo andaba mal. No es que no hubiera visto antes escenas tan extrañas y malvadas. Había visto algunas ruinas de civilizaciones antiguas horribles y malvadas y cosas aún más extrañas y espantosas. Eran malvados, extraños, horripilantes e impredecibles. Sin embargo, este era solo un mundo vivo para especies evolucionadas. No sé de qué civilización son. Tal vez su propia civilización sea tan malvada que simplemente estén usando esto para jugar una mala pasada. Él se burló y se giró para irse. Era demasiado vago para involucrarse con estas extrañas criaturas. Además, también sintió un sentimiento extremadamente extraño y sombrío aquí, un gran mal que nunca había sentido en su vida. Provenía del sencillo castillo de piedra, el castillo del rey cangrejo, y se le puso la piel de gallina. Patrick Star, date prisa. Gritó Bob Esponja. Vaya. Rius lo ignoró y se alejó nadando. En el mar, su velocidad era extremadamente rápida. ¿Cómo podrían compararse este tipo de arbustos y corales submarinos de formas extrañas? La medusa se escapa. Bob Esponja, mírame, se escuchó una voz baja y apagada. Forma de hombre guapo. Una explosión vino detrás de él y le hizo un hormigueo en el cuero cabelludo. Las raíces del viejo árbol. Mundo de los árboles. Aprovecha cada oportunidad. Innumerables grupos de personas fueron capturados instantáneamente por las redes para árboles conectadas a las enredaderas. Todos fueron capturados en unas pocas respiraciones. Árbol, red, sujeción, el rostro de Rus palideció. En ese momento, finalmente supo qué era. Era la planta legendaria que podía correr, la raza aterradora que tenía la ventaja de ser la primera en atacar. ¿No dijeron que era un árbol? ¿Cómo podría un árbol sumergirse en las profundidades del mar? No había personas en los foros decididas a unirse y resistir a esta antigua y misteriosa civilización. Incluso estaban anunciando la información racial de esta civilización y ahora estaban masacrando sin motivo en el continente. Bob Esponja, atrapamos una medusa. Patrick Star, devolvámoslo rápidamente. El hermano Pulpo se está impacientando. Los dos se tomaron de la mano y corrieron felices, levantando mucha arena en el fondo del mar. ¡Walala! Fue capturado y llevado al extraño y sencillo castillo de piedra. Pronto, lo arrinconaron y vio extrañas criaturas que fueron atrapadas como él y atadas como bolas de masa. Cuando vio esta escena, su mente se sobresaltó instantáneamente. La docena de especies que habían sido capturadas estaban completamente enfurecidas. Miró los comentarios en el foro. Vamos, estamos en la séptima zona terrestre. Estamos matando a este treante en una gran pradera. Matémoslo y eliminémoslo primero. Estamos a punto de ganar. La raza enemiga ha sufrido grandes pérdidas. ¿Quién va a ayudar? Apresúrate. Todos, reúnanse en la tierra y rodéenla. Jejeje. Él se rió fríamente.
Al mirar los rostros tranquilos de los chicos que lo rodeaban, temía que estos tipos hubieran enviado los mensajes después de ser atrapados, ¿verdad? Anuncios de Put Future. En la superficie, parecía como si estuviera atrayendo deliberadamente a los demás para que bajaran a tierra, diciendo que ya había estallado una batalla en tierra y que iban a ayudar. En realidad, estaba insinuando que las otras existencias se escondieran en el mar. Después de todo, los árboles no podían nadar en el mar. Flotarían y ese era un lugar extremadamente seguro, este era un punto ciego en su pensamiento. Muchas personas definitivamente elegirían ir al mar y esperar a que peleen, para poder beneficiarse de ello. No necesitaba que mucha gente le creyera. Incluso si la mitad de ellos fuera a tierra para ayudar y la otra mitad se escondiera en el mar, sería suficiente. Se burló un par de veces. Todos estos tipos eran antigüedades que habían vivido durante decenas de miles de años. Eran viejos e intrigantes. Ni una sola palabra les dijo a los demás que caminaran hacia el mar, pero en secreto les insinuaron que caminar hacia el mar era lo más seguro. Un grupo de viejos astutos. En silencio dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado en el mundo pugilístico durante muchos años y podía ser considerado un viejo zorro astuto. Sin embargo, todavía fue engañado. Estos tipos no eran simples. Sacudió la cabeza y miró el foro que solo tenía 100 páginas. En ese momento, el foro ya se había disparado a 500 o 600 páginas. Hubo un comentario. Ya corrí para ayudar. La otra parte era realmente fuerte, pero estaba casi exhausto. Esperaba que alguien pudiera acudir en su ayuda. De lo contrario, una vez que seamos aniquilados a todos, nadie en esta tierra podrá detenerlos. El continente entero podría ser aniquilado por ellos. El área de evolución de la Tierra estará completamente ocupada por ellos. Una vez enviado el mensaje, también observó en silencio a las otras especies y también fue atado al suelo como si nada hubiera pasado. Era cierto que alguna vez ser atrapado significó enfrentar la muerte. Después de morir 3 veces, serían eliminados. Después de la tercera vez, podrían renacer la cuarta vez, lo que requeriría una enorme cantidad de recursos. Incluso para existencias poderosas como ellos, estos recursos eran muy costosos. Después de todo, este era el plan de Nasella. Había fijado un precio inimaginablemente altísimo para los viejos puerros ricos que tenían malas calificaciones evolutivas pero que querían entrar. Como no nos van a matar, no tenemos prisa por morir. Observemos a los demás primero. Rius respiró hondo. Después de todo, la muerte era una habilidad y no era algo que se pudiera hacer solo porque uno quisiera. La otra parte los había atado y metido algo en la garganta para evitar que se suicidaran. Pero no sirve de nada, no es que a nadie se le ocurra mantener encerrado a un ser vivo y no dejar que se suicide, no. Ryu sacudió la cabeza. Pero podemos controlar la evolución de los seres vivos. También podemos desarrollar el mecanismo del cuerpo para suicidarse. Sin embargo, llevaría algún tiempo. Por tanto, no tenía miedo. Pronto, vio una pequeña criatura de algas verdes que se hacía llamar el jefe rufián. Era el dios del insecto cerebral, quien estaba registrando y observando seriamente sus datos. Como era de esperar, fueron capturados para observar sus datos evolutivos. XT. Pero esto era algo que no se podía evitar. Después de ser capturados vivos, no pudieron suicidarse rápidamente y solo pudieron ser masacrados. Unos 27 hay todo tipo de especies, incluso pájaros. Eso debería ser suficiente, y todos tienen muy buenos linajes. Quizás evolucionaron a partir de su propia especie. ¿Debería ser suficiente para hacer sonar el M? Bius. Cuando Dios, el insecto cerebral, dijo eso, pareció horrorizado y los miró con lástima. Se decía que era una máquina de movimiento perpetuo de un ser vivo. Pronto, Patricio Estrella y Bob Esponja entraron al sencillo castillo de piedra y comenzaron a investigar más a fondo. ¿Eh? ¿Esta cosa es del clan de los pulpos gigantes? Bob Esponja se dio cuenta rápidamente de esto. Después de todo, sería descubierto después de una inspección cuidadosa. Quedó atónito por un momento. ¿Un pulpo gigante y un individuo que logra el Dao de rango 9? Patrick Star también se sorprendió. Le susurró a Bob Esponja. ¿Qué hacemos? No sé. Es un pulpo gigante de 9º grado. Con su tamaño, debe ser muy fuerte. No sería bueno para nosotros matar a René Mansky, ¿verdad? Por su parte, Rius lo encontró extraño. Parecía que la otra parte estaba muy familiarizada con su raza, e incluso sabía sobre Reinimanska, sintió que había escuchado mal esta palabra. ¿Qué amistad con Reinimansky? Había adivinado que esta raza podría ser muy antigua.
Después de todo, la última vez que se abrió el Tribunal de Quietus fue hace al menos cientos de miles de años, ¿verdad? Sin embargo, era extraño que esta raza conociera al rey Nimanska caído. En ese momento, estos jugadores estaban discutiendo seriamente. No les importó mucho y solo querían hacerle un favor. Después de todo, no importaba si lo hacían o no. Además, el hermano Pulpo también es miembro de esta raza. ¿Por qué no informamos al hermano Pulpo? Creo que está bien. De todos modos, no importa. Después de un rato, bajo las miradas envidiosas de la multitud, lo sacaron. Anuncios de Put Future. En cuanto a Rius, también vio un pulpo gigante que se parecía a él en la casa de piedra. Por la estructura de su línea de sangre, era muy probable que fuera su propia raza. En ese momento, estaba sumergido en un barril de baño apestoso. Era como un pantano fangoso y una criatura estaba evolucionando en él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Rus quedó atónito. Los miembros de su clan estaban en las ruinas antiguas y, naturalmente, lo sabían, pero a él no le importó y lo dejó a su propio destino. Oh, esto es una especie de evolución. El pulpo gigante sacudió la cabeza y parecía decidido. Esto fue hecho por la secta Xingqiu, una antigua secta del budismo y el taoísmo. Este es el caldero de madera del rey piadoso. Recoge todas las cosas venenosas del mundo, incluida la suciedad, las cosas podridas, los cadáveres y las heces. Después de sumergirlo y pulirlo todos los días, uno puede cultivar el cuerpo de 1000 arañas y 1000 venenos. Rius no reaccionó a tiempo. La otra parte debería estar muy emocionada de ver a su antepasado. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Fue el sexto enviado de patrulla, con un poder y talento incomparables. Con solo un ligero movimiento de su dedo, podría hacer que los miembros de su propio clan se elevaran. Era imposible que The Clansman frente a él alcanzara el nivel 9. Él era solo un dios. Sabía lo difícil que era para su propio clan alcanzar el nivel 9. Sin embargo, este pulpo gigante dios ordinario de nivel 8 lo miró. Estaba muy tranquilo mientras se bañaba en el mar venenoso. Ya te has quedado atrás. Eres un pobre campesino. No lo entenderás incluso si te lo digo, he evolucionado hasta convertirme en la especie más malvada y antigua del mundo. Asura. ¿Asura? En ese momento, quedó completamente cautivado. Por lo que parece, este presagio tuvo su propio encuentro fortuito y trepó a un gran árbol. Alguna civilización inimaginablemente antigua estaba incluso utilizando el conocimiento evolutivo de la otra parte para hacer evolucionar una especie. Puso los ojos en blanco y supo que tal vez realmente no tuviera que morir. Rápidamente sonrió y dijo: parece que nuestro clan ha ascendido por completo y ya está evolucionando hacia una nueva especie. ¿Qué es una Asura? Acabo de escucharles decir que el anillo M. Bius, parecía ser algún tipo de ritual. ¿Necesita la evolución un ritual? El pulpo grande miró a las personas que estaban a su lado, pero no les importó. Eran solo personas que ingresaban a través de conexiones, por lo que no importaba si les faltaba una. Si los dejan ir, que así sea. Le pondrían cara de pulpo grande y Reiniman Saga. Tienes suerte. Como no puedes comprender la verdad de este jardín, significa que has abandonado el jardín del universo. Después de la era de Reinimanska, te has convertido en un pobre campesino que no sabe nada. Algunos jugadores al lado se rieron y extendieron las manos, con el rostro lleno de lástima. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Un paleto que me llama? Esta mirada de desprecio, como si estuviera mirando a un paleto, hizo que el rostro de Rius se volviera negro. Si estuviera afuera, estos seres vivos habrían sido asesinados por él. ¿Sigues clamando aquí? Además, ¿qué querían decir? Esta antigua y misteriosa civilización no solo conocía este lugar, sino que René Mansky también conocía esta tierra. Se sintió muy inexplicable, como si hubiera caído en la niebla. El pulpo gigante respiró hondo y miró a su antepasado con lástima. Hay algunas cosas que no puedo decir, ancestro, tu reino no es lo suficientemente alto. Sin embargo, puedes preguntarle a esta especie que tienes delante. Incluso sus descendientes actuaban como si fuera un paleto. No había nada más desdeñoso que esto. Las venas de su rostro se hincharon. Para las existencias de su nivel, el conocimiento era poder. Si pensaban que carecías de conocimientos, pensaban que eras extremadamente débil. Sin embargo, todavía se calmó a pesar de su extrema tolerancia. Después de todo, estaba bajo techo. Sería mejor si no muriera esta vez. No había necesidad de pelear con él. Él sonrió y dijo: entonces, este Asura. Esta es una leyenda antigua.
El pulpo gigante parecía un poco horrorizado mientras hablaba de la ciencia popular que los jugadores le habían enseñado. Érase una vez, todo evolucionó en esta tierra, pero apareció un señor supremo extremadamente aterrador. Su nombre era, Asura. ¿Es esta la criatura que estás evolucionando ahora? Y NBSP. Sus ojos brillaron. Intercambiar conocimientos y obtener información fue un gran beneficio y un tesoro para él. Si esto es. El gran pulpo respiró hondo. En aquella tierra hubo una época en la que la lucha era muy popular. Esta especie de hombre árbol era una de las pocas en ese momento, sin embargo, todavía no se podía comparar con una existencia malvada y aterradora que alguna vez había perdido ese pedazo de tierra. Ese ser vivo era un ser extremadamente malvado y anormal. En ese tiempo, había una existencia poderosa que usó la alquimia para crear una especie que era la fuente de la vida. Estaba lleno de vitalidad y representaba el origen de todo. Cuando Rius escuchó esto, se sorprendió. ¿Una especie sobrenatural que simboliza el origen de la vida? Parecía que la historia de la corte de Quietus era muy antigua y misteriosa, y habían sucedido muchas cosas la última vez que se abrió. El pulpo gigante continuó, después de que las especies que representaban la vida se fueron, no había seres más poderosos en la Tierra en ese momento. Hubo una existencia que de repente tuvo una idea. Como había vida que lo representaba todo, también había muerte que lo representaba todo. Comenzó a evolucionar una especie original que representaba la muerte y el mal. Empezó a pensar, ¿qué era la muerte? Las 5 maldiciones del cielo y del hombre, su ropa está sucia, su cabello marchito, sus axilas sudorosas y su cuerpo huele mal. Al mismo tiempo, utilizó los clásicos para descubrir que las excreciones del cuerpo humano son el lugar donde se almacenan los desechos, simbolizando la suciedad y la inmundicia. Quizás pueda ir en esta dirección. Rius sintió que algo andaba mal. El pulpo gigante también respiró hondo. Entonces se volvió loco. Como era una criatura que representaba la inmundicia y el veneno, evolucionó hasta convertirse en un escarabajo pelotero, una vida que se alimentaba de heces. Luego, no quedó satisfecho y se convirtió en una chinche. Su pedo olía mucho. Luego, fermentó y pudrió los cadáveres de animales sobrenaturales y los sumergió en agua derretida. En resumen, la inmundicia se acumuló en su cuerpo y evolucionó en él. Rius escuchó esta parte de la historia. Esto no era extraño, ya que algunas técnicas malvadas en el universo también se cultivaban de esta manera. 1059 capítulo 1069. Aturdido. El pulpo gigante miró a su antiguo ancestro, que era de grado 9, y no pudo evitar suspirar. Si fuera en el pasado, definitivamente estaría tan emocionado que se arrodillaría y la adoraría sin pensar. Pero, los tiempos eran diferentes ahora. Como alguien que conocía el último secreto del universo y había entrado en la ciudad, aunque no los menospreciaba por completo, todavía sentía una especie de desprecio por ellos. Miró a su antiguo antepasado que todavía estaba perdido y parecía un paleto. ¿Y qué si fuera un nivel 9? ¿Y qué si era inimaginablemente poderoso? ¿Y qué si pudiera matarlo con una mano? Fue realmente lamentable. El pulpo gigante se sentía complicado en su corazón, pero también tenía un fuerte sentido de superioridad. Suspiró y continuó explicando, en la antigua tierra de la evolución, que Asura rápidamente se convirtió en sinónimo de inmundicia, maldad e inmundicia. Dondequiera que fue, ocurrieron desastres naturales, y dondequiera que él dijo era una tierra de muerte. Innumerables personas estaban muertas de miedo. En esa era de héroes, cuando se convirtió en el campeón de la lucha, nadie se atrevió a desafiar su dignidad. No importa si ganaba o perdía, derramaba mierda sobre la gente y la envenenaba. Era como pelear con una musaraña en la calle. ¿Quién podría soportar eso? A lo lejos, los jugadores también se asustaron al pensar en ello. XT. Jugar con barro era una cosa, pero jugar con papá, ¿quién podría soportar esto? En ese momento, todos adivinaron que este bastardo podría ser en realidad un trabajador de una fosa séptica. La tubería estaba destapada y mantuvo la taza del retrete durante todo el año. Sin embargo, todos también dijeron que con conocimientos tan avanzados, era poco probable que fuera un trabajador social de bajo nivel. Podría ser un intelectual de alto nivel, o incluso un catedrático o docente universitario. Podría tener un origen muy oscuro y era un fetiche apestoso. Después de todo, no existían las mentes retorcidas en el juego Network. Había todo tipo de talentos en Internet y todo tipo de criaturas, pero esto daba demasiado miedo. De hecho, este jugador ya era un jugador legendario en la ciudad en aquel entonces. El gran pulpo respiró hondo. Pero pronto volvió a no estar satisfecho. Estaba solo en la cima.
Sintió que había dejado de mejorar, por eso pensó que la pura inmundicia y maldad no debía ser solo inmundicia física, sino también espiritual, por ejemplo, la desesperación. La negra desesperación formada a partir de los restos del linaje era la verdadera esencia de la muerte. Señor creó la puerta de la alquimia y, para crear la puerta de la muerte que era tu enemigo, tuvo una idea audaz. ¿Qué? ¿Una idea audaz? Se despertó su curiosidad y sintió que se le erizaban los pelos cuando lo trajeron a la escena. Reunir todas las cosas inmundas del mundo, cadáveres, inmundicia, cadáveres, descomposición y fermentación, era muy probable que produjera poderosas criaturas venenosas. De hecho, fue muy pensativo. Su idea más audaz era que nadie sobreviviría al anillo de Mobius. Había un miedo indescriptible en los ojos del gran pulpo. Rius todavía estaba confundido. El pulpo gigante respiró hondo. El anillo de Mobius es un ritual de invocación extremadamente malvado que él diseñó. Es una criatura que se reúne, en cuanto a la forma real, está basada en el dios maligno. ¿Dios malvado? Rusia volvió a estar perdida. Anuncios de Put Future. ¿Tú, realmente no lo recuerdas? El pulpo gigante quedó atónito. Miró a su antepasado y dijo con tristeza. ¿Has olvidado siquiera al dios maligno? Habéis olvidado la gloria de vuestros antepasados. Rius. ¿Debería recordar algo? Dios maligno, el dios maligno, murmuró. No podía recordar haber tenido tal impresión sin importar cómo lo pensara. De repente sintió que se había vuelto inquietante y extraño. La expresión del pulpo gigante cambió ligeramente, pero poco a poco se fue calmando. Agitó el agua negra y fangosa de la bañera y suspiró. Olvídalo, olvídalo. El dios maligno era una especie de vida colectiva, innumerables vidas, como órganos y tejidos, se reúnen para formar una vida. ¿Existe tal vida? Rius frunció levemente el ceño. Sintió que esta ruta era demasiado poderosa y extraña, y que el conocimiento involucrado era muy profundo. Entonces, ¿cómo se pasan alimentos entre sí estas organizaciones unidas, que forman un ejército? No pudo evitar preguntar. El pulpo grande se sorprendió un poco. Naturalmente, es porque algunos de los tejidos son criaturas canalizadas, reemplazan los vasos sanguíneos de los seres vivos y transportan alimentos y nutrientes. Comprendido. La voz del pulpo gigante de repente se volvió extraña. El anillo de este Mobius también es una criatura de convergencia, sin embargo, no tenía una tubería para transportar la comida. Tenía forma de pirámide. Se comió la comida del primer piso y la comida del segundo piso, uno a uno, formaron un ciempiés biológico. Luego, la cabeza y la cola del ciempiés se conectaron para formar un anillo. Según se especula, podría haber sido influenciado por una película de su civilización o por la comida de oro de una determinada cultura. Lo llamó el anillo Mobius, el anillo perpetuo de la vida. Por supuesto, no dijeron nada. También podría dárselo una persona famosa, Ollie, que estaba exultante en el baño. La influencia del octavo hermano. Movimiento perpetuo. Cuando formó un anillo, de hecho era perpetuo. Quedó completamente atónito. Espera, ¿no es la civilización de tu planeta demasiado especial? La sombra de un ciempiés era demasiado aterradora. No es que no hubiera visto antes instrumentos de tortura tan crueles, pero era la primera vez que veía una forma de tortura tan poco convencional. ¿Y, comida esto se puede tratar como comida? Admiraba completamente la diversidad de la civilización. Sin embargo, como se esperaba de un sistema completamente nuevo, la evolución biológica y la química. ¿Existía realmente tal método de deducción evolutiva para las criaturas? Fue una experiencia reveladora. Sintió que había aprendido algo. En cuanto a él, comenzó a transformarse en un demonio motosierra. Atacó, asesinó y luchó uno a uno en todas partes. Capturó con fuerza algunas criaturas salvajes evolucionadas y las reunió, dijo que al usar este tipo de tortura, la tortura mental de la desesperación conducirá a la corrupción y la decadencia. El resentimiento y la corrupción formados por tales criaturas muertas se condensarán en la única sustancia no muerta de la vida. Muerto, calidad. La esencia que representaba la fuente de la vida era algo que Rius conocía naturalmente. Anuncios de Put Future. La sustancia original eran los jirones de materia viva innata que formaron un embrión cuando nació la vida. Era la fuente de vida, pero desaparecería aún más rápido y se convertiría en un alma ordinaria. Fue extremadamente difícil extraerlo. La vida tenía su esencia, y en el momento de la muerte, ¿estaba un rehén? Se puso a pensar profundamente y no pudo evitar exclamar. No es imposible. Todo en el mundo era relativo.
Si había una sustancia origen de la vida, también podría haber una sustancia origen de la muerte. La esencia se usa mucho, por eso es muy común. Se ha transmitido desde hace mucho tiempo. No sé quién lo descubrió primero, pero en resumen, puedes ver métodos de extracción similares en casi todas las ruinas de civilizaciones de alto nivel. La sustancia original era algo que todas las civilizaciones superiores conocían. Era algo muy común. Incluso una civilización tecnológica sin un legado podría descubrir técnicas similares en cualquier ruina antigua de alto nivel y aprender de ellas. Rius pensó profundamente y dijo con una expresión solemne. La sustancia original quiere matar a una gran cantidad de recién nacidos, los no muertos también necesitaban matar a una gran cantidad de personas para torturarlos, haciéndolos odiar y morir en desesperación. Dando a luz rastros de no muertos, es lo mismo en esencia. La extracción de ambos requirió una matanza a gran escala. Según una serie de conjeturas, podría haber una muerte de rehén, sin embargo, esto podría ser muy peligroso. Era un veneno tabú inimaginable, así que no era nada común. En ese momento, quería usar este anillo de M. Bius para crear un montón de vidas podridas que habían muerto en la desesperación. Luego, los sumergiría en él para formar un nuevo cuerpo de mil araña mil venenoso. Entonces, ¿tuviste éxito en esto? Había una pizca de sorpresa en su voz. No, falló, el pulpo gigante respiró hondo. Descubrió que no importaba lo que hiciera, no podía obtener el efecto deseado. Pensó mucho durante mucho tiempo y finalmente encontró el problema. ¿Cuál es el problema? La vida es el único comienzo, y la muerte es extraña, quizás a través de una corrupción sin fin, los cadáveres de varias poderosas leyes de vida trascendentes tienen que reunirse y fermentar para formar la sustancia muerta original. Tenía sentido para él. La extracción de la sustancia mortífera parecía aún más difícil. Después de eso, comenzó a reunir todo tipo de seres sobrenaturales para formar el ritual del anillo M. Bius. En ese tiempo, quería reunir un grupo de seres sobrenaturales de viento, fuego, truenos, relámpagos, etc. para morir juntos en la desesperación y la oscuridad. Luego, quiso atacar a los jugadores, pero fue rodeado y asesinado. Dijo el pulpo gigante. Los jugadores no eran tontos. Está bien si solo juegas con papá, pero también puedes usarlo para pelear con nosotros. Incluso puedes soportar el uso de criaturas comunes y corrientes sin dueño para experimentos, pero ahora, ¿quieren atacarnos? ¿Quieres que celebremos esa ceremonia? ¿Quién podría tolerar esto? Lo había matado en un instante. Sin embargo, la explosión de ese día derrocó al gran rey demonio. Innumerables criaturas extraordinarias PvP en solitario se apresuraron y ninguna de ellas estaba limpia. Causó una enorme sombra psicológica en todos los jugadores, y aún hoy recuerdan el miedo de ese momento. Aunque nadie sabía si tendría éxito, nadie quería sacrificarse por su arte científico. Esto realmente hace suspirar. Ryu sacudió la cabeza y suspiró. Parecía que para seres de la galaxia como ellos, era normal torturar y matar la vida de planetas ordinarios y realizar rituales malignos. El universo era más cruel de lo que habían imaginado. Un científico tan fanático que se sacrificó por la verdad en realidad ha caído. Y hoy heredaré este guerrero y seguiré adelante. Dijo el pulpo gigante con cara seria. Finalmente, se dio cuenta. En ese mismo momento, estaban en esa sencilla casa de piedra, el castillo del rey cangrejo. ¿Qué planeaban hacer capturando a esos trascendentes? Estas personas. Resulta que quieren capturarnos y sus pupilas instantáneamente se contrajeron ferozmente. De repente, tuvo la sensación de que acababa de sobrevivir a un desastre. Casi había terminado. 1060 cultivadores taoístas que se desmayaron de miedo. El pequeño pulpo que estaba controlando tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. Casi, reveló una mirada de sorpresa. Mientras miraba a esos cultivadores Dao de nivel 9, parecía ver un futuro aterrador. De hecho, su corazón latió salvajemente por un momento, y estaba secretamente regocijado. Al ver que no fueron asesinados, estos cultivadores de Dao todavía eran demasiado jóvenes para quedarse en su último aliento y observar. No tenían idea de lo que les esperaba. ¿No es esto demasiado cruel? Preguntó. Bob Esponja dijo vacilante. Después de todo, esta era la primera vez que se convertía en algo tan malvado. Sacrificio. ¿Cómo es posible que matar criaturas no sea malo? Había atravesado la muerte. Sin embargo, tenían que hacerlo en este momento. No podían defraudar las expectativas del venerable soberano ni de su propio budismo y civilización Waxia. No se puede evitar. En este mundo todo está equilibrado.
Para lograr el éxito, hay que pagar con dolor, es solo que ellos dan y nosotros recibimos. El jugador dijo impotente. Suspiro, no queremos matar gente ni realizar rituales malvados. Incluso en el juego, dejará una sombra psicológica. Sin embargo, todos estos son taoístas. Tienen mentes fuertes. Está bien. ¿Estaría bien si fuera una persona iluminada? Eso tenía sentido. Habían vagado por la galaxia y habían visto todo tipo de tormentas. Para estos cultivadores era un pequeño problema comer mierda. Ryus siguió pensando y finalmente entendió lo que estaba pasando. Con la fortaleza mental de grandes existencias universales como ellos, después de caminar a través de montañas de cadáveres y mares de sangre en planetas, ¿no era pan comido comerse 1 o 2 kilogramos de ellos? Era solo evolución, ¿por qué le importaría tanto? Incluso podría evolucionar hasta convertirse en un escarabajo pelotero, y no sería sorprendente que apareciera una forma de vida superuniversal que pudiera devorar los cielos y la tierra. Ryus respiró hondo. Como hombre de razón, no creía que hubiera nada malo. Selección natural, supervivencia del más apto, ¿por qué había tantas cosas a las que prestar atención? Creo que está bien. Este tipo de ritual también puede entrenar las mentes de estos cultivadores. Puedo ayudar. Reprimió la inquietud en su corazón y se rió entre dientes. Esta era una buena oportunidad para disgustar a sus competidores y matarlos. Él sonrió y dijo con una expresión amable. También estoy muy interesado en la evolución de esta vida. Bob Esponja y Patricio Estrella lo miraron sorprendidos, pero rápidamente se calmaron. Como se esperaba del nivel 9, todos y cada uno de ellos eran viejos monstruos con una profunda previsión. Después de todo, era muy normal que una existencia tan antigua que había vivido durante decenas de miles de años se uniera a una pandilla y dañara a los rehenes. Después de todo, eres un paleto del campo. Incluso has perdido el conocimiento del jardín del universo. Es posible que no puedas seguirnos el ritmo. Bob Esponja intentó persuadirlo en voz baja. Patán. Anuncios de Put Future. En su rostro aparecieron venas azules. Como sexto investigador, el taoísta más fuerte por debajo del nivel 10, había pasado mucho tiempo desde que había sido humillado así. No solo otras existencias lo humillaron, sino que incluso sus descendientes del clan Bord lo miraron con ojos tan lastimeros. El desprecio, el desdén y la burla eran todos soportables. Sin embargo, el poder más destructivo fue la mirada de lástima, arrepentimiento y simpatía, como si estuviera mirando a un granjero en el campo. No podía soportar este tipo de mirada. ¿Qué quieres decir con que no soy lo suficientemente bueno? Dijo Ryus. He visto rituales mucho más crueles que tú. Lo que estás haciendo es como un juego de niños. Tienes miedo de que te robe tus rutas de actuación y emparejamiento cuando me entere, ¿no es así? El rostro de Bob Esponja estaba lleno de desdén. ¿Cómo puede ser tan fácil de aprender? Según nuestras deducciones, para tener este ritual maligno, la combinación de varios elementos, se hace en un orden calculado, y el último piano de deducción del Dao Celestial se ha utilizado para ayudar en la deducción de la vida. ¿El Dao Celestial está deduciendo el piano? Su corazón tembló y no podía creer lo que oía. La deducción del Dao Celestial debe involucrar el núcleo del universo. Debe ser una creación prohibida aterradora que tal vez no sea inferior a esta tierra de vida, XT. ¿La otra parte incluso tenía tal cosa? ¿Qué nivel de civilización antigua era? ¿Décimo nivel? Incluso si fuera una civilización de nivel 10, sería la más poderosa. Estaba cerca de todas las leyes fundamentales del universo y conocía todos los secretos del universo. Si no lo creía antes y pensaba que la otra parte solo se estaba burlando de él, ahora no pudo evitar empezar a dudar de sí mismo. ¿Era su conocimiento realmente superficial? Lo más probable es que la otra parte le estuviera mintiendo. ¿Pero es realmente necesario mentirme? Si lo pienso detenidamente, ¿es posible si realmente puedo hacerlo? Y NBSP. Su mente rápidamente dio vueltas mientras pensaba si existía o no la posibilidad de beneficiarse de esta persona y obtener una fortuna aterradora. Su respiración era ligeramente rápida. Uno de los jugadores no le prestó mucha atención a la otra parte, pensando que era simplemente normal. Realmente lo trató como a un pariente del pulpo grande y negó con la cabeza. Sabes que tendrás que deducir un linaje compuesto tarde o temprano en este lugar, ¿verdad? El piano de deducción del Dao Celestial fue una herramienta creada por las leyes del Dao Celestial. Podría deducir un talento de linaje compuesto. De hecho, la fuente de la deducción del Gran Dao definitivamente sería como un pez en el agua aquí, línea de sangre compuesta, primero deduce el marco, luego evoluciona.
De hecho, también habían especulado sobre ello después de eso. En ese momento, incluso si no detenía a ese jugador, era casi imposible tener éxito. Este ritual maligno requería un orden especial para reunir los cuerpos vengativos, inmundos y muertos del viento, el fuego, los truenos y los relámpagos, así como todo tipo de seres sobrenaturales, para formar una especie de sustancia muerta. Al igual que la alquimia, no era algo que se pudiera hacer como uno quisiera. Era una fórmula que podía cambiar en cualquier momento según las criaturas existentes. En aquel momento, el nivel técnico simplemente no estaba a la altura. Ahora, era posible hacerlo utilizando el piano del camino celestial para deducir la ruta de fusión de las leyes complejas. Después de todo, el piano del camino al cielo era realmente aterrador. Podía deducir todas las leyes existentes y era el generador de las leyes del universo. Era como una paleta de gran Dao. Al agregar varios materiales de tinta, se podrían simular o incluso producir colores mezclados. Dejaré de hablar de eso. El generador de Dao celestial ya está en proceso de deducirse, con base en los datos que acabamos de recopilar, podemos deducir rápidamente un modelo. Bob Esponja miró al pulpo gigante a un lado. Ahora, dejaré que te acostumbres a la inmundicia, la muerte, la decadencia, te convertirás en una antigua forma de vida malvada. En un momento, probablemente tendrás que evolucionar en medio de la muerte. ¡Walala! El pulpo gigante todavía estaba sumergido en el cubo negro podrido y venenoso, entrenando el cuerpo de las 1000 araña 1000 venenosas. Anuncios de Put Future. Después de un tiempo, algunos jugadores parecieron haber recibido un mensaje del exterior y dijeron seriamente: ya casi está terminado. Todo lo exterior está hecho. Podemos comenzar el ritual de invocación del mal ahora. No estaban aquí para jugar. Como tenía que evolucionar y matar especies, tenía que hacerlo en un solo paso. Aunque no quería admitirlo, el campeón de la competencia PvP, el arma mágica sórdida y las 5 decadencias del cielo y el hombre, estas malvadas y sucias criaturas oscuras de la muerte, eran de hecho puras armas asesinas. Pronto comenzaron la ceremonia y entraron a la casa de piedra. Ahora está a punto de formarse una cadena alimentaria perfecta. Ahora les mostraré el nivel de evolución de la civilización y cómo se produce la cadena alimentaria. Entró un jugador. Los cultivadores que lograban el Dao a su alrededor estaban un poco sorprendidos. Efectivamente, no recurrir al suicidio era lo correcto. Podía ver algo. Cadena de comida. El ecosistema. Este era un tipo de conocimiento sobre la estabilización del ecosistema en un planeta. No esperaba que la otra parte hubiera estudiado el conocimiento de la evolución muy profundamente. En realidad ya había entendido el sistema de evolución biológica macroscópica. Estaban un poco inquietos. Como era de esperar, como habían sido atrapados, podían quedarse y observar los antecedentes de la otra parte. Pero al segundo siguiente, se pusieron ligeramente rígidos. ¿Qué están haciendo estos extraños hombres árbol? ¿Eh? Esperar. Estos cultivadores de Dao pronto se dieron cuenta de las cosas terribles que estaban a punto de enfrentar. En el segundo siguiente, vieron una serie de acciones. Estaban completamente asustados y simplemente no podían creer lo que veían. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué tipo de cadena alimentaria es esta? ¿Están locos? ¿Nos están utilizando para transformarnos en algún tipo de especie? ¿Y realmente existió tal forma de evolución? Sus mentes se quedaron en blanco. La civilización de la otra parte era realmente competente en el camino de la vida evolutiva y durante mucho tiempo había formado una disciplina perfecta. Sin embargo, ¿qué le pasaba a su civilización? ¿Existe realmente un método de evolución tan extraño? Solo este ecosistema de cadenas alimentarias había renovado su perspectiva de la vida. Después de todo, el colapso de sus 3 puntos de vista era seguro. Los jugadores que dominaban la evolución en ese entonces se quedaron estupefactos y se preguntaron si habría una persona tan extraña en el mundo. Ni siquiera tenían el conocimiento de la evolución, por lo que estaban aún más horrorizados por este método sin precedentes. En ese momento, gritaban, maldecían y sentían miedo en sus corazones. Sin embargo, nada de lo que hicieran podría cambiar su destino. Nunca se había sentido tan humillado en sus muchos años de vagar por la galaxia. Para existencias como ellas, si fueran capturados, casi podrían suicidarse en un instante. Era difícil evitar que se suicidaran, sin embargo, en este lugar, solo eran criaturas extraordinarias de bajo nivel. No tenían forma de luchar o suicidarse. ¿Los uniste? Sí. Espera, esta especie se desmayó de miedo, esta se desmayó de miedo y esta se orinó en los pantalones.
Están actuando como una cadena alimentaria en el momento en que llegan. ¿No son estos cultivadores taoístas demasiado débiles para soportar esto? ¿No es solo comer caca? Sí, esto es una terrible tortura para la gente moderna. ¿No era muy común en la antigüedad? Las 10 grandes torturas de la antigüedad son mucho más crueles que esto. Esto no es nada. Estos cultivadores taoístas deberían haber visto muchos de ellos. Está bien. De hecho, han visto mucho. Es solo que les pasó a ellos mismos, altos y poderosos. Puede que estén un poco estupefactos, pero no es que tengan poca tolerancia. Son las especies que controlan las que tienen una baja tolerancia. En realidad, todavía deben estar muy lúcidos. Ay, esto no es humano. A lo sumo, solo estamos abusando de los animales. Me siento mucho mejor. Después de todo, no quiero matar a nadie y no me atrevo a hacerlo. Pájaros, peces, bestias, arañas, es un collar precioso. Este debe ser el ritual malvado de las leyendas. Este es el anillo de M. Bius de la cadena alimentaria. Es también una forma de evolución de la forma de convergencia. No es muy diferente de la forma de las criaturas de convergencia del dios maligno en el pasado, donde un grupo de personas se reunían en una criatura súper grande. Y NBSP. El segundo dios maligno podría nacer. Este es el Grim Reaper, hermano. 1061. El miedo de los jugadores. Un día, 2 días. Pasaron innumerables días. Al principio, todavía gritaban de dolor, con los ojos llenos de lágrimas, pero al final, solo quedaba entumecimiento, sus caras amarillas y delgadas. Por supuesto, también encontraron algunos cultivadores taoístas y comenzaron a acostumbrarse. Incluso los miró con ira. También hubo algunos que los sorprendieron aún más. Algunos taoístas todavía podían encontrar alegría en medio del sufrimiento e incluso secretamente sacaban la lengua para comer, incluso ellos sentían que el mundo era demasiado mágico. Cuando los jugadores vieron esta escena inolvidable, no pudieron evitar quedar completamente impactados. ¿Este? ¿Octavo lugar en promedio? ¿Ya estaba extasiado? Innumerables pensamientos de mierda pasaron por sus mentes. De repente sintieron que todavía eran demasiado jóvenes. Cuando se trataba de actuar con calma y jugar, todavía no eran rival para estos hermanos mayores. Todavía estaban atados por los prejuicios de la gente corriente. Quizás esto no fue nada para estos cultivadores exitosos. Su adaptabilidad era muy fuerte. Llegaron a una sorprendente conclusión sobre esta situación. Mierda. Algunos cultivadores se habían acostumbrado. Madre Kerr. Ellos hasta quieren vivir. Comenzó a comer, sus ojitos giraban mientras seguía observando lo que íbamos a hacer. Orinarme en los pantalones. Para poder observar en secreto nuestra especie y conocer nuestro conocimiento sobre la evolución biológica, ¿es tan sucio? Llorando, llorando, llorando. Es tan jodidamente aterrador. ¿Puedes ver sus ojos? Son muy tranquilos y gentiles, como si no hubiera una gran enemistad entre ellos, pero le dan a la gente una sensación de horror, como si estuvieran matando demonios que no pueden dormir. Espantoso. No, hay una razón por la que están acostumbrados a esos taoístas. ¿Has notado que la mayoría de ellos son taoístas del tipo bestia? Muchos de ellos son perros, insectos, buitres, es el mundo natural el que se alimenta de lo podrido. Suspiraron de emoción. De hecho, estos taoístas tenían experiencia. De hecho, la sal que habían comido era más que el arroz que habían comido. En aquel entonces, si hubieran abandonado sus prejuicios de esta manera, no habrían tenido tanto miedo del despiadado jugador de la máquina productora de heces. Eran demasiado jóvenes. Después de todo, nacieron como personas comunes y corrientes. El miedo y el miedo al mundo real realmente no tuvieron mucho efecto en estos seres. Los foros en internet también daban mucho miedo. Hubo una discusión acalorada y aterradora entre los peces gordos. Su estrategia de guerra siempre había tenido éxito, pero esta era la primera vez que eran derrotados. El corredor del monte Aluna. Esta gente es demasiado despiadada. Tenemos la ventaja de ser los primeros en actuar, por lo que no pueden vencernos. Después de todo, no tienen ningún conocimiento evolutivo. Somos demasiado maduros para empezar de cero, ahora, son tan aterradores. Cuando llegue el momento, es posible que no podamos reprimirlos. Esta frase era muy realista. La calidad promedio de la otra parte era alta y no había forma de vencerlos. Aquellos que se consideraban genios eran los verdaderos tontos. La mayoría de los jugadores conocían sus propias capacidades y sabían que no podían vencer a estos taoístas. Linda niña. Sí, eran tan feroces y pacientes como lobos.
Todos ellos estaban al nivel de los monstruos. En sus ojitos estaba escrito que la vida tiene sus altibajos, no intimides a los jóvenes y a los pobres. Pensé que era lo suficientemente bueno, pero ¿quién iba a saber que la otra parte no estaba al mismo nivel que nosotros? Podrían soportar cualquier humillación. Meng Mei había descubierto por completo que la humillación y la humillación normales no tenían ningún efecto sobre ellos. Eran completamente inmunes a cualquier cosa. El monarca de la alquimia. Tenemos que estar en guardia. Continuar reprimiéndolos y no darles la oportunidad de levantarse. Debes saber que los patios bidimensionales, no tenemos una ventaja esencial. Simplemente somos un poco mayores que ellos, suprimir su desarrollo durante el mayor tiempo posible. Crees que eres un descarado, pero ella es más despiadada que tú. Anuncios de Put Future. Los jugadores empezaron a sentir pánico, vigilancia y una fuerte sensación de peligro. Nacieron como gente común, por lo que realmente no se podían comparar con aquellos que alcanzaron el Dao en promedio. Esta fue una realidad muy cruel. Después de todo, cuando anteriormente estaban conspirando contra las existencias del Imperio Tiel, realmente no tenían una sensación tan espeluznante, esto se debía a que todos eran cultivadores de Dao de noveno rango. ¿Quién era sencillo? Sin embargo, solo pudieron ignorarlo y seguir evolucionando. Pronto, estas vidas lentamente se marchitaron, sufrieron y murieron en la desesperación. Estos pequeños animales incluso poco a poco se convirtieron en cadáveres con pústulas, convirtiéndose en un charco de líquido negro, pegajoso y apestoso, que olía fatal. Se condensó y reunió. Las almas desesperadas, los restos podridos y el hedor fétido parecían estar completamente entrelazados. Los linajes trascendentes de estos seres vivos estaban llenos de resentimiento y desesperación sin fin, como si algo hubiera nacido. Como era de esperar, un rehén muerto, era como si la niebla del conocimiento antiguo se hubiera disipado y hubiera visto la verdadera forma de la verdad. Un rehén muerto. ¿Qué tipo de concepto era este? La fuente de vida era la sustancia original y la fuente de muerte era la sustancia muerta. Era una de las leyes del Gran Dao que involucraba las leyes más elevadas de la raíz. De hecho, lo había presenciado con sus propios ojos. Realmente existió. Para poder participar en este experimento y presenciar este momento histórico, sintió una gloria incomparable. Tomó un respiro profundo. De repente, se sintió perdido. Quizás su conocimiento no era tan bueno como el de ellos. En este momento, es tal como lo supuse. Hay muchas impurezas, pero la concentración no es alta. Es solo un rastro. El jugador de Bob Esponja sintió la pureza de esta cosa y respiró hondo. Es la misma que la sustancia original. Se derrite cuando entra en contacto con algo. Afortunadamente, creamos un accesorio especial que puede transportarlo. Normalmente, no sería tan fácil conseguir uno, pero con el extraordinario poder aquí, podrían incluso convertirse en criaturas de nivel 4 o 5 en promedio en el futuro, por lo que no fue tan difícil. Puedes ir y evolucionar. Miraron al pulpo gigante. En el origen de la muerte, la especie nacida, en ella se acumula la desesperación, la violencia, la matanza, la crueldad y un sinfín de emociones, y ese es el real, Asura, el dios de la matanza. Por gloria. Por la prosperidad de la civilización. El pulpo gigante cayó dentro de él y empezó a evolucionar. La expresión de Ryus se volvió complicada. Parece que este descendiente mío tendrá mayores logros que yo en el futuro, mirando al pulpo gigante que nadaba en la fosa séptica de los muertos y estirando sus tentáculos elegantemente, sintió un poco de envidia. Los jugadores alrededor de Ryuze estaban aterrorizados por su mirada envidiosa. Parece que para estas grandes existencias que han trascendido las leyes del universo, la ética, los valores y los valores sociales de los seres vivos ya no existen. Si comer mierda puede hacerlos más fuertes, la comerán sin dudarlo. Todavía somos demasiado jóvenes. Si realmente queremos jugar, probablemente no podremos vencer a estos muchachos. Estos jugadores estaban aterrorizados. No estaba jugando ninguna mala pasada. Estaba usando su propia fuerza para enfrentarlos de frente y capturarlos a todos. Es posible que no pueda jugarles una mala pasada, y solo el corredor del Monte Aruna, el grupo de expertos número 1 del jugador, podría luchar contra ellos. Comenzaron a susurrar entre ellos. Anuncios de Put Future. En la era del nivel 9, ya no podemos seguir nuestros corazones. Cada uno de estos cultivadores de Dao es demasiado aterrador. No podemos vencer a estos viejos y astutos zorros que han vivido durante decenas de miles de años. Tal vez podamos usar este pulpo campesino de noveno grado para luchar contra ellos.
Estaban susurrando entre ellos y ya se les habían ocurrido algunas ideas para atraer a algunas personas para que se ocuparan de ellos. Después de todo, estaban seguros de que eran el centro del universo y no eran más débiles que el divino abismo azul. Territorio y la civilización taoísta caída. Todavía podrían atar a un grupo de personas. Walala. XT. El pulpo gigante todavía estaba empapado en la sucia sustancia muerta y parecía haber comenzado a evolucionar. Se siente como si solo pudiera obtener la sustancia muerta con muchas impurezas. Después de todo, él solo podía manejar este nivel por ahora. Lo haría unas cuantas veces más en el futuro y poco a poco aumentaría la cantidad. Una Grim Reaper nacida de la esencia de la muerte no es fácil. Miraron al pulpo gigante y suspiraron. Luego, miraron la habitación del castillo del rey cangrejo al otro lado, que estaba llena de criaturas atadas. Esos tipos no pueden ser subestimados. Anteriormente, incluso después de haber sido torturados así, todavía tenían ganas de publicar en el foro y seguir tentando a otros para que vinieran a comer caca con ellos. Todas estas personas entraban una tras otra, y era suficiente para otro lote. Esa gente era demasiado descarada. Había caído en una trampa y fue torturado hasta la muerte. También podría engañar a otros para que vengan aquí y sufran el mismo dolor y pérdida que él. Lo pensaría después de que lo mataran. Por lo que parece, aquellos que ya han muerto definitivamente no nos revelarán este lugar. Incluso podrían engañar a otros para que pasen por este lugar. Está bien, dijo uno de los jugadores en voz baja. Si esto continúa, todas las criaturas en el patio dimensional podrán venir a nuestro lugar y ser golpeadas por nosotros una vez. ¿Puedo hacer al menos 5 anillos de M? Views más. 5 veces, es posible que ya haya evolucionado al tercer rango del dios de la muerte. En el camino ya había ido tomando forma. Pero después tendremos que confiar en nuestro propio desarrollo. Dijo un jugador en voz baja. Por su parte, Ryus estaba completamente convencido y obedientemente ayudaba con las tareas del hogar. El conocimiento evolutivo que habían revelado en ese momento ya lo había dejado sin aliento de asombro. Había aprendido mucho y sentía que no estaba mal seguir esta civilización y aprovechar sus faldones. Walala. ¿Por qué hay peleas en todas partes últimamente? ¿Ese hombre árbol es tan bueno peleando? Medura miró el foro en estado de shock. Después de hojear más de 1000 páginas, más de 900 páginas trataban sobre lo malvados que eran esos Ents y cómo mataban gente en la Tierra. La batalla es cada vez más intensa. Parece que tenemos que meternos en el mar para escondernos. Después de todo, los árboles flotarán en la superficie del mar. Definitivamente no pueden ir a las profundidades del mar. Dijo el pequeño Shiji con cara seria. Al lado, Nesera no dijo nada. Como querían ir, que así sea. Él estaba detrás de ellos de todos modos y no pasaría nada. Al mismo tiempo, miró en silencio a Reinimanska. Se preguntó qué pasaría después de que se conocieran. En ese momento, Shuzi y Medusa estaban entre estas especies. Se quedó sin palabras y pensó que realmente habían visto un fantasma. Este era el patio dimensional del dios de la destrucción, y se usaba para investigar la matanza de criaturas vivientes, dioses asesinos y dioses de la muerte. Al final, ¿estos animales realmente habían creado un dios de mierda? ¿Cómo pudo ser tan audaz para lograr que tantos cultivadores exitosos jugaran con un plan evolutivo tan extremadamente duro que se podía oler desde miles de metros de distancia? Quedó atónito. Esto fue demasiado llamativo. El cambio repentino en la atmósfera fue demasiado grande. Vayamos a las profundidades del mar y echemos un vistazo. A su lado, también dijo Medura. ¡Uala! El grupo de ellos corrió mientras jugaban en las profundidades del mar. Poco a poco, un castillo de piedra que era extremadamente malvado, el castillo del rey cangrejo, apareció frente a él. 1062 Capítulo 1072, Primera reunión. Bajo el mar azul oscuro, apareció gradualmente un sencillo castillo de piedra. ¿Quién construyó una casa de piedra aquí? La expresión de Medura instantáneamente se volvió alerta. En lugar de evolucionar una especie, comenzaron a construir casas. De hecho, la guerra en el territorio divino del abismo azul y la guerra de la civilización caída ya habían comenzado. Estaban tirando e investigando lentamente en la secta budista. Era probable que esta nebulosa estuviera llena de enormes guerras legendarias inimaginables. En unas pocas horas, se volvería intensa y urgente. Por supuesto, estas pocas horas fueron en la dimensión superior. En ese momento, la línea del frente se estaba preparando para la guerra. Aunque eran relativamente libres atrás, de hecho estaban muy ansiosos por explorar las oportunidades aquí.
Esto se debía a que si realmente comenzaran a pelear, definitivamente darían la vuelta y atacarían a las tropas de suministro y mantenimiento en la retaguardia. A diferencia de los individuos extraordinarios, su civilización mecánica necesitaba suministros, mantenimiento y logística. Cuando un trascendente resultó herido, su carne y sangre podrían recuperarse por sí solas. ¿Qué pasa con sus naves voladoras mecánicas, artefactos Dao, artefactos mágicos, artefactos superdivinos y artefactos superespirituales? Algunas de las piezas y engranajes dañados eran componentes terriblemente precisos que podían distorsionar las leyes. Necesitaban una gran cantidad de existencias Dao ordinarias de rango 9 para distorsionar las leyes y repararlas. Esperemos que podamos obtener algunas oportunidades aquí. Después de todo, independientemente de si la torre colapsa o no, nosotros, los más débiles, moriremos más rápido. Medura respiró hondo. Ante un gran enemigo y la muerte, nadie podía mantener la calma. Este misterioso encuentro era su única esperanza. ¿Deberíamos entrar? Esto es demasiado extraño. Naisera tenía una expresión seria en su rostro. Shuzi miró a la gran araña con una media sonrisa en su rostro. Era simplemente una reina del drama. En este momento, Naisera estaba realmente muy sorprendida y atónita por estos jugadores. ¿Cómo te atreves a jugar con la fosa séptica? Ni siquiera se atrevió a ofender a este alto y poderoso cultivador de Dao. Ahora, todavía tenía un rastro de miedo y respeto, pero ¿qué pasa con la otra parte? Había capturado a un simple cultivador de Dao y lo había tratado como a un adulto. Estaba completamente estupefacta por este tipo de acción. ¿Era este el poder de una civilización central avanzada? Realmente no mostró piedad hacia estos campesinos. Naisera sintió que tenía mucha suerte. Afortunadamente, ella también observó el concepto del dios de la creación e incluso obtuvo una oportunidad inimaginable. De lo contrario, ella realmente sería una pequeña araña rural a sus ojos. Después de todo, no importa cuán poderosos fueran, seguían siendo un paleto que no conocía al dios de la creación. Walala. Antes de que pudieran reaccionar, dos seres vivos salieron de la casa fortaleza de piedra. Bob Esponja, vamos a pescar medusas. Atrapar medusas, construir un castillo rey cangrejo, llegó una voz sencilla y honesta. Esta es nuestra receta secreta exclusiva. Estoy listo. Estoy listo. Dos extraños treants abrazados se tomaron de la mano y salieron del castillo con una pequeña red hecha de enredaderas de árboles. Ah, una medusa. Los ojos de los dos extraños seres estaban brillantes cuando rápidamente se abalanzaron sobre ellos. Ataque enemigo. Al ver esto, algunos de ellos rápidamente tomaron represalias. Estallido. La forma de vida basada en hierro en la que evolucionó el pequeño Shiji fue enviada instantáneamente a volar. Después de todo, los treants de alto nivel basados en hierro eran poderosos, mientras que los de bajo nivel no tenían poderosas habilidades de combate cuerpo a cuerpo, por lo que estaban lejos de ser rivales para estos treants evolucionados profesionalmente. Esta fue también la razón por la cual esos poderosos cultivadores trascendentes fueron instantáneamente golpeados hasta las lágrimas cuando las especies trascendentes de su propia raza no fueron rival para ellos. Nivel bajo. Nadie tenía trascendente. ¿Y qué pasaría si fueras una poderosa especie trascendente? Estallido. Por otro lado, Medura y Wainer rápidamente comenzaron a contraatacar y apenas pudieron separarse. Las raíces del viejo árbol. Los dos treants usaron una serie de golpes combinados, y sus ataques que siempre habían tenido éxito fueron bloqueados. Quedaron instantáneamente sorprendidos. Joder, son tan feroces. ¿Alguien ya ha alcanzado este nivel? No esperaban que alguien pudiera resistirse a ellos. Según nuestras especulaciones, definitivamente estaremos por delante durante mucho tiempo. Después de todo, no se comunican entre sí y todos exploran por su cuenta. Están trabajando a puerta cerrada y tratando de descubrir sus propias criaturas evolucionadas. ¿Cómo pueden hacerlo? No pueden ser esos tipos que acabamos de matar, ¿verdad? ¿Has observado en secreto algunas de nuestras pistas evolutivas? Aquí ya has aprendido algunos conocimientos superficiales. Volverás a evolucionar tu especie y apuntarás a nuestras criaturas para poder regresar y causarnos problemas, ¿verdad? ¿No tienen miedo de morir por segunda vez? Eres tan atrevido como para vengarte. Anuncios de Put Future. ¿Valor después de comer mierda? Los jugadores quedaron completamente impactados. ¿Qué demonios es esto? Efectivamente, la humillación puede hacerte más fuerte. Sintieron que podría ser el grupo de cultivadores taoístas que acababan de ser asesinados quienes habían venido a encontrar problemas con ellos.
Después de todo, esos ojos resentidos en ese momento fueron inolvidables. Auge. Auge. La batalla entre los dos bandos estalló. No esperaban que hubiera un espía entre ellos. Nesera se rió entre dientes y observó en secreto a los jugadores, pensando para sí mismo. Aunque no puedo entrar ahora, cuando entré a su civilización y miré su red, registré su conocimiento evolutivo, sus estrategias y el final de algunos sistemas de experiencia. ¿Cómo podría maltratar a su propio equipo? Los dos taoístas a su lado lo habían seguido durante mucho tiempo. Anteriormente les había contado a los dos sobre su conocimiento evolutivo debido a su encuentro fortuito. Los dos se beneficiaron enormemente y ganaron en la línea de salida. Aunque acababan de empezar a aprender y no tenían la fuerza para luchar de frente, aún podían resistirlo. La brecha no era grande. ¿Cómo es? El conocimiento evolutivo que te di sigue siendo muy poderoso, dijo Naisera mientras miraba a Medusa. Es muy poderoso, ¿no? Medusa asintió y miró la batalla. Estos hombres árbol de formas extrañas son los mismos que vi en el patio dimensional del dios de la creación. Como era de esperar, ¿vinieron de allí? Recordó a algunos de los chicos del jardín del universo. Parecían tener la misma actitud. Jeje, el lado de los dioses antiguos. Medusa tuvo algunas especulaciones vagas. Sin embargo, está más allá de mis expectativas que una debilucha como Naisera pudiera obtener tal conocimiento evolutivo en una antigua aventura. Como Nasella le había contado este conocimiento al dúo Medura, naturalmente también se lo contó a Medusa y a los demás. Medusa había evolucionado previamente en el patio dimensional durante cientos de años. Podría considerarse una forma de vida evolutiva experimentada y definitivamente no empezó de cero. Sin embargo, en ese momento, ella había evolucionado de acuerdo con este conocimiento y se había beneficiado enormemente. Después de todo, ella nunca lo había estudiado de manera sistemática. Es muy bueno. Medusa se rió. Bueno, no esperaba que tuvieras tal oportunidad y nivel. Es muy impresionante. Este conocimiento es suficiente para que podamos obtener oportunidades y ascender aquí. Antes de esto, Medusa había pensado que este grupo de 3 que había encontrado al azar era simplemente normal. Los trataría como transeúntes en su viaje, pero ahora que tenían esa oportunidad, tal vez si realmente estallara una guerra, podría salvarlos y arrastrarlos al jardín del cosmos. Así es. Parece que nuestro linaje está a punto de aumentar. Con una mirada seria y apasionada en su rostro, Nasella le dijo a Medusa. Aunque acabas de unirte a mí, no te maltrataré. Mejoremos juntos. En el futuro tenemos la posibilidad de convertirnos en investigadores. Así es, definitivamente puede convertirse en un enviado de patrulla. Medusa se rió y sintió que podía ayudarlos cuando fuera necesario. Después de todo, no fue fácil sobrevivir. Shuzi los miró a los dos mostrando sus habilidades de actuación y sintió que no estaba tan mal. Auge. 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 Los dos bandos lucharon en el fondo del mar. Aunque las especies del dúo Medura no eran débiles, eso era todo lo que podían hacer. Realmente no podían competir con el campeón de lucha PvP. Después de algunas batallas, luchó por un tiempo y pronto mostró signos de derrota. Fue estrangulado por las enredaderas que cubrían el cielo. Estallido. Los dos cayeron instantáneamente y quedaron atrapados en la red. Estás comiendo mierda. Los dos sacudieron sus cuerpos y miraron a las personas que quedaban frente a ellos. Sintieron que no debería ser difícil derrotarlos. Shiji, sube y agita los puños. Medusa frunció el ceño. Al ver esta escena, ella definitivamente tuvo que salvarlo. Sin embargo, no tenía la necesidad de hacerlo ella misma, ya que no quería evolucionar su especie de dios maligno original. Después de todo, su especie de dios maligno ya había experimentado una gran evolución y era muy perfecta. No era necesario que ella lo evolucionara nuevamente aquí. En ese momento, tuvo otra idea. Quería desarrollar otra criatura, una que no tuviera poder de combate. A mí. No puedo vencerlos. Shiji estaba confundido. No es que no puedas vencerlo. Solo quieres un poder extraordinario y no quieres utilizar los métodos de lucha de criaturas comunes. Solo necesitas mover el puño. Medusa se rió. Muéstrame la sensación de golpear 100 millones de veces. Día, a pesar de que no era una forma de vida en etapa 1 que tenía poderes trascendentes, todavía tenía el poder de combate de un gran maestro mortal. Si tuvieran que pelear con mortales, ¿le tendrías miedo a una forma de vida normal? Eres del sistema de artes marciales del mundo pugilístico. ¿Sí? Shiji dio un paso adelante. En un instante, los dos bandos empezaron a luchar de nuevo.
Mientras peleaban, los jugadores sintieron gradualmente una fuerte presión. Anuncios de Put Future. Eran los 13 dioses de la guerra del camino Asura. Eran los campeones de lucha PvP seleccionados entre los jugadores. Eran el grupo de personas que eran mejores peleando, pero también sentían una fuerte presión. Este fue un ataque poderoso que no requirió ninguna técnica ni nada. Todo lo que tenía que hacer era mover el puño y mover el puño. Fue un ataque directo y violento que fue como una tormenta. Estallido. Estallido. Los dos bandos lucharon intensamente, de un lado a otro. Aunque estaban igualados, las expresiones de los jugadores estaban completamente equivocadas. Había visto completamente quién era esta pequeña niña Shi y qué artes marciales estaba usando. Dios maligno, Renemanska. Sus corazones estaban alborotados, como si hubieran quedado atónitos. Justo cuando estaban en shock, sus movimientos instantáneamente se ralentizaron y, aprovechando este retraso, fueron enviados a volar. Estallido. Redujeron la velocidad en el fondo del mar por un momento y se detuvieron. Miraron al grupo de personas detrás de ellos. Ese era el dios maligno, Renemanska. ¿Por qué habían llegado de repente estos peces gordos? No tenían miedo de los campesinos que habían alcanzado el Dao, pero naturalmente estaban en guardia contra aquellos de la misma civilización que también conocían el concepto del dios de la creación. La otra parte era un señor supremo aterrador que podía luchar contra dioses antiguos. Además, este era el patio dimensional del dios de la destrucción, y el dios de la destrucción era el dios maligno frente a él. Había realizado la aterradora creación del siglo antes de poder observar la existencia del futuro. Pararemos. Jefe, estamos del mismo lado. Los dos hombres árbol se retiraron violentamente, lejos de la pequeña cresta de piedra. Estaban aterrorizados. ¿Para qué estás corriendo? Shiji continuó persiguiéndola y ella estaba de humor para pelear. Había estado golpeando objetos inanimados antes, pero ahora encontró la sensación. Pequeña princesa, nos equivocamos. Estuvimos equivocados. Se rieron, cubriéndose la cabeza y huyendo como ratas, sin luchar ni retroceder. Su padre los estaba mirando desde un lado. Ese era un tabú aterrador comparable al de los dioses antiguos. ¿Cómo se atreverían a ser descarados? ¿No quieres vivir? Así que son ustedes, qué aburrido. Shiji también recobró el sentido y se detuvo en seco. ¿Nuestra propia gente tiene miedo? Medura y Wainer cayeron al suelo y se sintieron bastante confundidos. Cuando pelearon con los Treants antes, sabían que estaban en problemas. ¿Qué tan poderosos eran estos hombres árbol? Su especie era demasiado perfecta e increíble. Casi nadie en el reino trascendente podría bloquearlo. Probablemente era la existencia aterradora que temían todos en el foro. Si lo conocieran ahora, probablemente, su preciosa vida se perdería aquí. Sin embargo, no esperaban que las cosas salieran así. ¿Nos conocemos? Entonces ¿por qué pareces tan asustado? ¿No tenemos que morir? El dúo Meduran quedó atónito en el acto y sus rostros se llenaron de incredulidad. No esperaban que las tres personas que acababan de unirse a ellos, que pensaban que eran débiles, en realidad conocieran una existencia tan poderosa. ¿No era la otra parte una civilización poderosa y desconocida que había entrado en la corte de Quietus en la antigüedad? ¿Cómo se conocieron? ¿Y hasta la llaman princesita? Por otro lado, en la casa de piedra redonda y sencilla. Cuando Rius vio esto, quedó un poco sorprendido y desconcertado. Él frunció el ceño. ¿Por qué se suavizaron de repente? Eran tan arrogantes antes, e incluso los cultivadores de Dao se atrevieron a ser tan traicioneros. No los trataban como expertos, y todos eran campesinos. Había que saber que era el sexto enviado de patrulla. Era conocido como uno de los luchadores de nivel 9 más fuertes bajo el nivel 10, y ni siquiera le tenía miedo a su oponente. Ahora, se había suavizado de repente. E incluso hizo una reverencia y asintió. Se sintió desconcertado. Si realmente no podía ganar, no había nada malo en bajar la cabeza, pero ese no era el caso. Los dos Treants no pudieron derrotarlo, y el arma final, la especie de lucha PvP más fuerte, el dios de la muerte, había sido refinada. ¿Quién podría ser rival para una criatura tan poderosa? Esto era lo que llamaban la máquina desalmada de hacer mierda. Incluso el pequeño hombre de hierro frente a él estaba lejos de ser rival para él. Si lo salpicara sobre su cuerpo, el veneno intenso y despiadado corroería su cuerpo en un instante. Se podría decir que era una supervida extremadamente cruel y malvada. También podría causar un trauma psicológico grave. Era obvio que la otra parte no podía derrotar a su pulpo de la muerte, pero en un instante, se rindió y se inclinó.
Esta no es la personalidad de estos tipos sin escrúpulos. Su expresión instantáneamente se volvió seria mientras murmuraba para sí mismo. Se paró junto a la ventana y miró al grupo de personas. Quedó atónito ante esta inexplicable escena. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está viniendo? Parece que no es simple. Incluso estas criaturas le tienen miedo. A un lado, la cara del gran pulpo se entumeció y gritó. Eres mi antepasado. Todavía te ayudaré. Ir. Que nadie nos vea, estamos aquí para matarte, traidor. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿para matarme? ¿Qué? Rus quedó completamente atónito, sin saber lo que había sucedido. Al mirar a los descendientes de la tribu de los pájaros que lo despreciaban, se sintió perdido. ¿Cuándo me convertí en traidor?